Muy buenos días, estamos en el programa Dos Tercios junto a esta vez Erika Brogman, eh, nos acompaña también Rogelio Maita e Iván Lima y vamos a hablar ahora un poquito sobre la coyuntura y específicamente sobre la ley que regula el estado de excepción que está tratada en el Senado, ¿no? Y un poco de la coyuntura electoral, ¿no? Iván, por favor. Sí, buenos días. Les agradecemos primero por habernos aceptado la invitación. Queremos hacer un detalle de lo que está pasando ahora en el país o una relación desde la promulgación de la ley por parte de la presidenta y la publicación en la Gaceta Oficial. El enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo se ha agudizado. Entendemos que el pico de esta relación mala entre estos dos órganos es esta ley de estados de excepción. Definitivamente tiene una base constitucional. El 139.3 de la Constitución dice que los estados de excepción deben regularse por ley, pero esta parece ser solamente una parte más del enfrentamiento que ha habido entre estos dos órganos del Estado. Lo decimos así porque el día de ayer ya se ha conocido que los fondos que el FMI le ha prestado a Bolivia van a ser utilizados por la vía del decreto. No hay en este momento ya para el Ejecutivo la necesidad de aprobar una ley en la Asamblea Legislativa, porque esta ley, en criterio del órgano ejecutivo por parte del ministro de Economía, sería una mera formalidad. Ese es un elemento, ¿no?, de que el Estado pueda utilizar los recursos sin necesidad de una ley de la Asamblea. Un segundo elemento que complica esta mala relación es el tema de las Fuerzas Armadas. Ayer también hemos tenido noticias preocupantes. Resulta que pese a que la Constitución dice que la lista de los generales y sus ascensos deben ser aprobados por la Asamblea, esto no ha ocurrido. Hay un juicio penal iniciado contra la presidenta Copa, el presidente Choque, por no haber cumplido esa obligación, pero también la Asamblea Legislativa se está defendiendo remitiendo el tema al Tribunal Constitucional. El senador Zavala ha anunciado ayer que están remitiendo toda la lista de ascensos al Tribunal Constitucional, y esto definitivamente es un escenario que va a complicar el ascenso este año. Por más rápido que sea el Tribunal Constitucional, estamos hablando de 3 meses o más en los cuales no tendríamos ascensos y tendríamos una relativa inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. En todo este escenario complejo de relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, tenemos ya una fecha de elecciones, el 6 de septiembre, y un órgano electoral que ha decidido o que ha planteado ya al país la no distribución de los ingresos por publicidad pública, fortalecimiento público a los partidos políticos. Ese elemento tiene ya una visión de parte del movimiento al socialismo de Carlos Mesa, en sentido de que ese dinero se utilice para bioseguridad el día de las elecciones. Si este es el escenario, tenemos otra complicación porque definitivamente eso necesita una ley de la Asamblea Legislativa y necesita entenderse qué es lo que se va a hacer con la elección de octubre de 2020, porque de octubre del 2019, porque definitivamente, lo sostenía muy bien Jimena Costa, la distribución de estos recursos tenía que hacerse en base a la elección de octubre del 2019. Y es una elección que ha quedado sin efecto mediante una ley, y al haber quedado sin efecto mediante una ley no se ha cumplido el debido proceso, no hay una sentencia ejecutoriada, y nuevamente vuelve a plantear un escenario en el que el legislativo asume funciones del órgano electoral y decide dejar sin efecto las elecciones. Entonces, en este diálogo interinstitucional pareciera que no hay la posibilidad de diálogo, de acuerdo, y todo termina en el Tribunal Constitucional con las complicaciones del caso, ¿no? Ese es el escenario de la semana y queríamos invitarlos para tener la visión de ustedes sobre si va a ser sostenida esta pelea hasta el 6 de septiembre o hay alguna manera que ustedes vislumbren de que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo se siga complicando aún más, o si en verdad estas leyes que han aprobado, especialmente la ley de estados de excepción, van a poner ya un punto final a este conflicto que hay entre los órganos del Estado. Si les parece, podemos comenzar con Erika y luego con Rogelio. En esta primera parte les pedimos que puedan utilizar entre 8 y 10 minutos para sus argumentos iniciales. Muchas gracias. Erika, por favor. Muy buenos días, gracias por invitarme a este programa Dos Tercios en la red Edbol. Saludos a Iván, que por primera vez comparto este foro con él, lo propio con Rogelio. Y gracias a Marcelo Arequipa por haberme invitado a este programa.
La situación está bastante compleja y cada vez nos enredamos más. Nos enredamos más y siento que el único referente cierto que tenemos en el campo político es el proceso electoral, que independientemente se pueda demorar 2 o 3 semanas en función del pico de la pandemia, deberemos estar listos. Ya sabemos que hay un órgano electoral que está procesando el calendario electoral ha rediseñado en función a las necesidades de la pandemia. A veces siento que más allá de su debilidad y los problemas de este órgano que es novísimo de acuerdo a la Constitución, es la única columna que está sosteniendo la catedral institucional en este momento. También siento que el pico de los conflictos, que también no son solamente de la pandemia, está llevando a la política a un escenario muy complejo y muy difícil de resolver en la medida que los dos órganos se han puesto en afronte, en una posición de absoluta confrontación. Y yo siento que esa confrontación es producto de varios factores. Primero, porque el ala dura del MAS está empezando a darse cuenta y hacer política de verdad, aprovechando esos 2/3 que ya no representan la legitimidad y la correlación de fuerzas en el sentimiento ciudadano. Ha decidido apretar el acelerador en todos los frentes políticos. Por el otro lado, un elemento que ha crispado y ha desordenado el tablero de la transición ha sido definitivamente la postulación de la presidenta y asumir el rol de candidato y candidata y de presidenta a la vez. Eso es contaminante. Así como digo que es tóxica la interferencia desde Buenos Aires, también ha sido tóxica esta presencia como candidata. Ya sabemos que las reelecciones en nuestra historia boliviana y de acuerdo a nuestra cultura política, no ayudan, porque siempre el caballito del corregidor genera una inclinación en la cancha de la competencia, desvirtuando la competencia democrática y electoral. En ese escenario, creo que se han colocado las fichas de una manera muy certera, porque se está apuntando y colocando a las Fuerzas Armadas en el centro del debate. Las Fuerzas Armadas que han sido las protagonistas, de acuerdo al relato del golpe, de la salida de Evo Morales, cosa que yo cuestiono y no comulgo con aquello. En todo caso, creo que las Fuerzas Armadas en este momento están siendo provocadas y esperemos que sepan reaccionar con la serenidad del caso frente a esta situación, porque cualquier reacción autoritaria por parte del gobierno hoy día está sí sirviendo definitivamente para cualquier estrategia política por parte del MAS, pero también existen varios factores de parte del MAS que están perjudicando a su estrategia electoral. ¿Cuál es? Generar la sensación de que su fuerza definitivamente radica en el núcleo duro del trópico de Cochabamba y de las trillizas que son las organizaciones políticas, las organizaciones sociales que asumen rol político, exaltando su rol, su representación social, que dudo también sea genuina en términos democráticos, debido ante todo porque se ha generado una burocracia dirigencial que se puede también llamar la oligarquía dirigencial social de los movimientos sociales que desvirtuaron el proceso de cambio. En todo caso, lo que yo puedo decir es que en este momento lo único cierto que tenemos es que vivimos un pico en la pandemia y vivimos un pico en el conflicto y que lo único que nos ordena en el campo político es definitivamente es el proceso electoral y la certidumbre de que algún rato tengamos un gobierno legítimo. Es una lástima que la candidatura nuevamente, insisto, los bolivianos habíamos respirado y habíamos dejado de tener el Jesús en la boca cuando Eva Copa y la presidenta decidieron presentar la ley excepcional de convocatoria a nuevas elecciones. Y en ese momento las vimos a las dos juntas pensando de que el rumbo del proceso de transición iba a ser un rumbo más apacible y menos conflictivo. Pero el momento en que se desordena esta relación es cuando ya al asumir el rol de candidata se crispa la relación entre ambos poderes, entre ambos órganos y definitivamente ya no podemos ver a las dos presidentas de ambos órganos juntas promulgando las siguientes leyes que coadyuven a la transición. Evidentemente, el nuevo calendario y las nuevas disposiciones respecto a
a que no se distribuyan los recursos en función de las elecciones del 2019, sino en función del 2014, requiere un cambio legal, requiere de la voluntad política de todos y cada uno, pero esto sería absolutamente injusto en términos de que no se pueda hacer, y más bien esto vaya, todos esos recursos, estoy plenamente de acuerdo, vayan a contribuir a el sustento presupuestario adicional que se requiere para la pandemia. Voy a poder hablar después sobre la ley de excepción, porque a mí me ha tocado vivir en el periodo, en periodos de la democracia, del primer ciclo democrático, antes del ciclo de Evo Morales. Me ha tocado vivir la experiencia de los estados de sitio. Y evidentemente aquí estamos viendo una gran debilidad del Estado para poder realmente ejercer lo que decía Álvaro García Linera, ejercer el monopolio legítimo del poder cuando así se lo requiere. Vemos que estamos todavía en un estado absolutamente frágil y indefenso, independientemente de que yo creo que esta ley es inoportuna, se excede las competencias de los 2/3 y de una asamblea que en este momento debería también fungir y limitar sus prerrogativas en un momento de transición tan compleja. Después podemos hablar a mayor detalle de estos temas, pero creo que no hay responsabilidad de parte de los actores políticos y actores antipolíticos que están fuera del sistema político, que se llaman outsiders, pero quieren hacer política y que lo único que hacen es erosionar el campo de la política que ha sido hace tiempo desvirtuado y desvalorizado. Gracias. Gracias, Erika. Estimado Rogelio. Bueno, creo que decir que el país se debate en una crisis es terriblemente redundante. Pero creo que hay que andar un poquito hacia atrás al momento de noviembre, ¿no? Para entender hasta dónde puede llegar o hasta dónde pretende ahondarse esta situación complicada, conflictiva, ¿no? El momento de la ascensión al gobierno de una presidenta transitoria, entre comillas, colocada o más bien llevada a ese momento culminante con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en una situación absolutamente irregular, anómala, ¿no? Y bueno, aún todavía ese momento creo que podría haber sido, o se podría haber sobrellevado la situación. Pero los primeros pasos que se han dado en ese gobierno, en este gobierno transitorio, se han signado por el autoritarismo, ¿no? Por conductas que pese al discurso con el que se han encumbrado, han sido y son prácticamente, francamente, antidemocráticas. Pero bueno, era un momento excepcional. Teníamos una asamblea legislativa que estaba poco menos que en la lona, con un golpe muy duro, al menos la mayoría parlamentaria del movimiento al socialismo. Y creo que todos entendimos que estábamos en un momento de transición con la urgente necesidad de desembocar en un proceso electoral, en unas elecciones para que tengamos un gobierno legítimamente elegido y que se reconfiguren las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, pero y que también eso permita que se tenga un ejecutivo fortalecido por el voto. Lamentablemente, el gobierno transitorio, desde que asumió el ejercicio del poder, se ha comportado no como si fuera transitorio, sino excediendo totalmente los límites de lo que podría ser una transitoriedad, como si hubiese llegado para quedarse, ¿no? Romper relaciones con determinados organismos, empezar a cambiar el modelo económico en el que nos hemos desarrollado, el que el país ha desarrollado durante los últimos 14 años, ¿no? O sea, y bueno, y desplegar toda la persecución que conocemos y que se ha denunciado y que organismos internacionales también la han acusado, ¿no?
¿Qué ha generado esto? Obviamente, lo que remata además es el tema de la pretensión, obviamente, absolutamente ya desenmascarada de prorrogarse a través de la candidatura de Áñez, ¿no? Que eso muestra que la verdadera intención de ellos no ha sido simplemente estar transitoriamente, ¿no? Sino realmente quedarse en el gobierno el tiempo que fuera y prácticamente casi como fuera, ¿no? Pero en el análisis de las personas que han impulsado esto, probablemente Áñez, sus asesores, todos los grupos de interés que están ahí metidos, se han olvidado de las experiencias históricas, ¿no? Tal vez por el discurso de la democracia mismo, con el cual ha llegado a interpelar el proceso electoral de octubre pasado, se han olvidado que no se puede gobernar sin la Asamblea Legislativa, que la estructura del Estado, digamos, que recoge la doctrina planteada por Montesquieu, ¿no? En el enciclopedismo francés, habla de pesos y contrapesos en el Estado, un ejecutivo que tiene facultades, un legislativo que tiene otras, un judicial, y en nuestro caso un electoral, ¿no? Pero que tienen facultades que se contrapesan, ¿no? Y obviamente el ejecutivo solito es muy difícil que gobierne, a no ser que asuma una posición de facto, ya no de derecho, sino de facto. Y es un poco a lo que nos hemos venido encaminando, ¿no? Y en la que parece que el Ejecutivo está decidido a seguir desarrollando, ¿no? Porque la Asamblea está abierta, está funcionando, pero en este momento le es como un obstáculo para varias decisiones, ¿no? Y decía que a veces se puede dificultar mucho gobernar sin el legislativo, y una experiencia que no está demasiada atrás en la historia es la del gobierno de Carlos Mesa, ¿no? Que intentó gobernar sin apoyo legislativo y que fue de descalabro en descalabro, ¿no? Hasta finalmente sabemos cómo concluyó, ¿no? Con una primera y una segunda renuncia de Carlos Mesa en ese entonces, ¿no? Y ahora, a la situación ya complicada que teníamos, se nos vino la pandemia más, y el Ejecutivo, quienes están ahorita en el gobierno transitorio, parecen querer aprovechar el tema de la pandemia, primero para quedar muy bien con perspectiva electoral. No sucedió, no pasó como pensaban, o sea, no brillaron con su manejo de la pandemia, por el contrario, se defenestraron y ahora parecen empeñados en prorrogar la transitoriedad hasta que haya un momento que las encuestas o la preferencia electoral de alguna manera los coloque con mejor perspectiva, ¿no? Pero en ese afán de tener al legislativo, si no fue fiscalizando por una parte y haciendo uso de sus prerrogativas, pero sin la coordinación necesaria, el Ejecutivo lo que está dando pasos es hacia tener un sello de facto absolutamente claro. O sea, hablábamos del ascenso, Iván planteaba el tema del ascenso de militares. Obviamente se ha hablado ahí que ellos podían hacerlo por decreto, sin considerar la norma constitucional, que dice que tiene que ser aprobado eso en la Asamblea Legislativa. Ahora se ha aprobado, el Ejecutivo ha aprobado un crédito del FMI, así, como dicen a lo mero macho, sin tener una base constitucional legal, obviamente, en medio de no querer subordinarse a la Asamblea Legislativa, que ha tenido observaciones a ese crédito del FMI. Bueno, el Ejecutivo dice, no necesitamos, o sea, ya con mandar a la Asamblea Legislativa como que es suficiente, y se olvidan que la Asamblea tiene que aprobar.
Eso, pasito a pasito, está llevando a tener un gobierno que cada día se ve más de facto, más que actúa en los hechos al margen y alejado de lo que es la norma, ¿no? El Estado de Derecho. Obviamente esto es terriblemente preocupante y a lo lejos, digamos, todavía, aunque en unos meses es más, digamos, o sea, la luz que está al final de ese túnel parece ser las elecciones, que nos va a reconfigurar el escenario político de las fuerzas que participen o que tengan representación parlamentaria y que finalmente para ver quién gana las elecciones y asume la presidencia y el gobierno, ¿no? Pero es un camino que todavía parece que va a ser azaroso en en las próximas semanas, en los próximos meses, hasta llegar al 6 de septiembre. Y ahí también, para empeorar los males, digamos, se puede ver el tema del sesgo prorroguista del gobierno de Áñez, que trata o ha tratado, y seguro va a seguir insistiendo, en instalar el falso dilema entre elecciones y salud, o la vida, ¿no? Como que tuviésemos que elegir eso. Cuando es claro, evidente que hay la necesidad de las elecciones por una parte, y por otra que las elecciones en sí mismas no representan un riesgo extremo en la salud. Obviamente, en medio de la crisis sanitaria sí hay riesgos, pero esos riesgos los viven los bolivianos y bolivianas cotidianamente en la necesidad de tener que trabajar. Eso lo podemos ver, aglomeraciones de gente que seguro van a ser menores a las que se puedan dar en el día de las elecciones, que seguro van a ser bastante ordenadas y planificadas. Vemos aglomeraciones de gente en los mercados, en los supermercados, gran cantidad de gente, o ni qué decir de las ferias populares en las diferentes latitudes del país, ¿no? O sea, seguro, en las elecciones que se tienen que dar el 6 de septiembre, los bolivianos y bolivianas vamos a correr menos riesgos que en esos escenarios, o que en el transporte público, en el que se tiene que ir para poder trabajar en la cotidianidad, ¿no? Ese es el escenario que tenemos, y a eso tenemos, además, a ese signo de prorroguismo que nos da el Ejecutivo de Áñez, adicionalmente tenemos un escenario de corrupción, ¿ya? De varios casos de corrupción que de repente ponen un malestar más grande todavía en el ambiente y marcan la necesidad más que urgente de tener que llegar a estas elecciones. Pero todavía sigue ahí un signo de interrogación, porque ahí se siente en el ambiente de la calle, ¿ya? Que la pregunta de si este gobierno va a permitir, primero, que se lleguen a las elecciones, ¿ya? Porque pretextos ya se han puesto muchos y todavía sobran la posibilidad de que puedan haber otros más pretextos y medidas de hecho. Hay preocupación. Y todavía la preocupación más grande, que una vez que se den elecciones, ¿será que se va a entregar el mando del gobierno así, sin mayores complicaciones? Quedan, creo que, un terreno, un camino todavía azaroso para los bolivianos y bolivianas para ingresar a tratar de caminar las soluciones a la crisis que vivimos en los últimos meses. Gracias, Rogelio. A ver, entrando al tema de la temática, y a partir de este momento tratamos de hacer un diálogo más fluido entre los participantes. Lo que veíamos con preocupación es este uso del Tribunal Constitucional. Ya la presidenta Áñez ha presentado esta semana ante el Tribunal Constitucional una figura procesal que se llama consulta previa de constitucionalidad, y de acuerdo a la ley solamente la podía presentar ella si el proyecto tenía origen en el Ejecutivo. En este caso, el proyecto se originó en Defensoría del Pueblo, está sancionado por diputados y senadores, y se nos presenta el 4 de julio una posibilidad real. ¿La presidenta Eva Copa podrá promulgar la ley? Lo pongo como cuestionante porque ya la presidenta Eva Copa ha anunciado que lo va a hacer, pero la presidenta Áñez, el ministro de Justicia y los viceministros dicen que no puede hacerse esa promulgación mientras el caso esté en el Tribunal Constitucional. Esta situación, este debate jurídico, desde mi punto de vista, tiene una respuesta muy clara en la ley.
en la ley 254. Evidentemente, si el proyecto hubiera tenido origen en el Ejecutivo, solamente cuando el tribunal se pronuncie podía promulgarse la ley. Y les pongo el ejemplo de la ley de derechos humanos o la ley de garantías que se negoció en el momento de la pacificación del país en noviembre. Esa ley se origina en un diálogo entre la Iglesia, la Unión Europea, los diferentes actores políticos y termina con una consulta previa de constitucionalidad que se eleva por parte del órgano ejecutivo. Ese precedente, ese antecedente, tiene una característica de diferencia fundamental con esta ley de estados de excepción. La ley de estados de excepción no se ha originado, no tiene ningún punto de encuentro con el Ejecutivo y por lo tanto la presidenta Áñez no tenía legitimidad para presentar este recurso, no podía haber presentado esta acción, con lo cual este debate entre el Legislativo y el Ejecutivo se va a profundizar aún más, con algunos elementos que han aportado los viceministros Santamaría y Alanoca el momento que presentan la acción ante el Tribunal Constitucional. Nos han dicho, los bolivianos, si esta ley se promulga y entra en vigencia, van a perder los bonos, ya no van a tener ítems de salud, pero adicionalmente ya las Fuerzas Armadas y la policía no van a poder hacer uso de la fuerza, no van a poder salir a controlar y a llevar adelante la guerra contra el coronavirus. Y este concepto de militarización de un tema científico y de salud es algo que está causando problemas en la región. Quizás si vemos a nuestro vecino de al lado, a Perú, que tiene la cantidad de pruebas suficientes y tenía un crecimiento económico muy importante, no lo tenga en este combate, en esta guerra, en este abuso policial al ciudadano que no tiene una economía formal, que no llega a sueldo y que tiene que salir a la calle y que es perseguido, que es arrestado y que hay más gente en las cárceles o en detención que en los hospitales, muestra un modelo fracasado. El Perú está llegando a picos y a niveles muy graves de enfermos de coronavirus, contrariamente al modelo argentino, que no es militarizado, que tiene a la policía con un rol diferente dentro de este problema que tenemos ahora en la región. Parece ser un modelo un poco más interesante, más humano. Esta ley de estados de excepción, revisándola, plantea ya dos escenarios. Primero, en la disposición transitoria, que las Fuerzas Armadas nunca más vuelvan a usar las armas de fuego si no es por un protocolo que apruebe la Asamblea Legislativa. Eso parece interesante. Y el segundo elemento, deja sin efecto todas las normas de la pandemia, porque ya esta ley dice que la pandemia y la emergencia sanitaria son una forma de desastre natural y por lo tanto son un estado de excepción. Dice esta ley que a partir de su promulgación estamos en un estado de excepción y por lo tanto si la presidenta quiere seguir restringiendo la libertad religiosa, la libertad de movilidad, la libertad de expresión o cualquier derecho humano, no va a poder hacerlo si no es por un decreto con su gabinete y con un control, eso sí está interesante, semanal de la Asamblea Legislativa, que va a poder modificar y suspender el estado de excepción. Ese es un escenario que pareciera que nos va a llevar en los siguientes meses a una confrontación, porque ayer la presidenta Áñez ha ampliado la emergencia sanitaria hasta el 31 de julio y estamos en estos momentos en una posible confrontación de dos normas. El decreto supremo que plantea que el 31 de julio deben regir las medidas de restricción de la libertad de locomoción de los bolivianos. Y por otra parte, la posibilidad cierta que el 4 de julio la presidenta Eva Copa promulgue esta ley y si en 24 horas no es remitida por el Ejecutivo, la Asamblea puede dejar sin efecto este decreto. ¿Qué va a pasar en el país si ocurre este nivel de confrontación tan intenso que les describo? Si el decreto queda sin efecto legal por mandato de esta ley, los bolivianos van a seguir en sus casas, van a ser responsables y van a tener todas las medidas de restricción de circulación, o esto volvió a la normalidad absoluta por resultado del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso como una introducción de ver lo que se viene la próxima semana en esta grave confrontación entre poderes. No sé, Erika, si quieres seguir. Sí, hacer unas cuantas puntualizaciones a propósito de gobiernos divididos donde no existe correlación de fuerzas entre lo que siente la sociedad, pero más aún cuando existe una colisión con el Ejecutivo. No es la primera vez que el Ejecutivo está apelando al decisionismo presidencialista. Hay que recordar que no solamente cuando estuvo Carlos Mesa frente a un
parlamento adverso, tuvo que tomar una serie de decisiones. Es más, él mismo se autorrestringió porque no podía hacer otra cosa. Y lo interesante es de que el propio Evo Morales también en su momento, cuando no tenía el Senado al frente y cuando gozaba de absoluta legitimidad después de las elecciones del 2006, recurrió al decisionismo presidencialista a través de, porque no tenía el Senado a su favor. Había un gobierno dividido y excedió sus competencias y realmente el tema de Montesquieu es el contrapeso. Hace mucho tiempo los bolivianos no tenemos idea de lo que es el contrapeso, el contrapeso o la intención, por lo menos, por qué se opere la independencia de los poderes. Es más, hay que recordar que en determinado momento ese principio de Montesquieu fue puesto en tela de juicio por el propio Evo Morales cuando dijo, en medio de su falta de información legal que tiene en este momento el doctor Lima y el doctor Maita, diciendo de que la división de poder es un invento del imperialismo y del capitalismo. Y eso, obviamente, Montesquieu debía estar zapateando en su tumba frente a ese principio que hace mucho tiempo los bolivianos, desde el mismo momento en que el 21F se empieza a mostrar como una gran traición a uno de los principios de la democracia intercultural, ahí comienza la verdadera erosión de nuestra democracia. Esa erosión que hoy día está cobrando una visibilidad manifiesta en el marco de los dos relatos, si hubo o no golpe. Yo entiendo de que el legislativo debería permanecer porque su ausencia en una transición de este tipo implicaría evidentemente avalar el relato del golpe. Pero creo que la intención prorroguista que se le atribuye al gobierno es precisamente por el hecho de que es candidata. Si dejara de ser candidata, creo que se podría enderezar las aguas, pero hay que ver, hay un núcleo duro que, así como el demás lo tiene la presidenta, donde el lenguaje militarista se ha instalado en absoluto y Guerrero se ha instalado en el lenguaje y en el discurso político. Ya, más allá de la discusión legal, entiendo que esta ley de excepción, la ley de excepción, ha sido definitivamente cuestionada por varios juristas. No voy a recurrir a sus argumentos, estoy hablando de el doctor Carlos Berta, estoy hablando del doctor Luis Vázquez, el doctor Baptista, existen muchísimos. Y no se puede comparar una ley de excepción en situación de convulsión nacional con el tema de la pandemia. Yo, Iván, quisiera decir otra cosa. En este momento de la pandemia es impertinente colocar el tema de la pandemia en una ley de excepción que estructuralmente debería regir la noción expresa de un estado de excepción. Hacerlo ahora me parece inoportuno. Pudieron haberlo hecho en 10 años desde que está vigente la ley, y además reconociendo de que el propio presidente y vicepresidente decían que era imprescindible que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de coerción legítima. Lo que estamos viendo es que el cuestionamiento a estas intervenciones, el militarismo está en el lenguaje desde hace mucho tiempo en el centro del discurso. Hay que recordar nomás que el Día de las Fuerzas Armadas, los movimientos sociales querían inclusive desfilar junto a las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hay un problema. Las Fuerzas Armadas le fallaron a Evo Morales. El otro día en un seminario, en un evento, una presentación de un libro, hubo un destacado cientista social que dijo que las Fuerzas Armadas no acataron el mandato del capitán general de la nación, del Estado plurinacional, al no acceder a la intervención de la revuelta ciudadana contra el fraude, ¿ya? Al no intervenir con la fuerza. Y ahí él estaba apelando precisamente a su prerrogativa como mandatario y como capitán general de las Fuerzas Armadas en un estado de convulsión. Y las Fuerzas Armadas no lo quisieron hacer porque la experiencia del 2003, y Rogelio Maita lo sabe, generaron una situación en que la única impunidad llegó a las Fuerzas Armadas y les solicitaron un decreto por el cual el decreto de excepción tenía que haber un decreto que asume responsabilidad política, todo un gabinete para dar órdenes e instrucciones a la policía. En fin, no estamos en condiciones hoy día para dilucidar cuál es lo más justo y lo menos injusto y cuál es lo más legal y lo más ilegal, porque hace mucho tiempo el orden de la legalidad está fuera del ámbito de acción. Lo único que tenemos es un legislativo que debería normar la transición en el mejor caso posible y además estar consciente de que el tema económico en este momento, el estrangular económicamente al país en este momento, que se visibilizan las fisuras que se han dejado después de la época de la bonanza,
¿ya? El estrangularlo también ha de perjudicar al próximo gobierno. Ese debería ser el primer punto de convergencia entre todos y cada uno, porque las condiciones que se están en este momento viviendo en términos económicos están ratificando el rol importante del Estado para conjurar no solamente la crisis económica regional, sino la crisis de la pandemia. Entonces, yo creo que en este momento el tema legal, el purismo legal en este momento hace rato que no viene al caso, sino más bien vale la pena decisiones de orden político, donde la transición sepa los límites que tiene cada uno de los poderes y coadyuven al proceso de transición. Yo con Rogelio y Iván, yo creo que es evidentemente el 6 de septiembre, probablemente temo que la pandemia genere una situación de inseguridad. Hay que asegurar que toda la gente, hay protocolos para ello, la gente confía en que su salud no ha de estar amenazada el día de las elecciones. Entiendo de que hay protocolos para ello, pero es importante que el Tribunal Supremo se gane la confianza de la gente para que no haya abstencionismo. Tenemos un tiempo muy turbulento, muy accidentado, y termino señalando lo siguiente, Iván. Las elecciones por sí mismas no van a resolver el problema serio que estamos teniendo hoy día cuando afloran nuevamente los tres ejes de ruptura que siempre afloran en crisis. El tema étnico-racial, el tema territorial, que es evidente, y el tema sociocultural. Son dos fisuras y dos desigualdades, dos quiebres que vive el Estado boliviano que están demostrando de que el Estado plurinacional, en su pretensión de consolidar un Estado fuerte, nuevamente ha sido una pretensión fallida. Rogelio, tienes la palabra. Bueno, creo que no podemos simplemente desechar el modelo o la aspiración que nos propone de Estado la Constitución, ¿no? Al margen de lo que realmente pase, de que no haya funcionado bien o haya funcionado mal este equilibrio de órganos o de poderes, ¿no? Más allá, no debe dejar de ser una aspiración y creo que el compromiso de cada uno de los bolivianos y bolivianas tiene que ser porque funcione. Que la ley no se cumple, bueno, nuestra aspiración y nuestro accionar debería ir en sentido de que sí se cumpla la ley, porque es nuestra única referencia de que no estemos en la ley de la selva, en que se impone el más fuerte, ¿no? Entonces, creo que ahí, porque si no, es dar rienda suelta, ¿no? Que el Ejecutivo haga lo que quiera porque tiene que hacerlo, y que el Legislativo, por el contrario, o de igual forma actúe, ¿no? O sea, por la libre, ¿no? No. O sea, hay una Constitución maltrecha, pisoteada, lo que sea, pero que es nuestro norte como sociedad. Y creo que debemos hacer los esfuerzos y los políticos y las políticas deberían actuar con ese norte. Que no lo hagan, bueno, creo que la gente los va a castigar ahí o les va a tomar el examen y lo va a calificar en las elecciones, ¿no? Ahora, en el tema de la ley de estados de excepción, yo creo que se lo ha tratado de satanizar, ¿ya? Y la verdad, después de leer la ley, yo inclusive por un compromiso de vida personal, creo que en términos de legalidad es una ley ponderable. Después hablaré sobre el tema de la pertinencia política, ¿sí? Que es otra cosa. Pero en términos de legalidad, era necesario. Que no lo haya hecho antes el MAS, hay un signo de interrogación por qué no lo ha hecho, ¿no? Pero ¿qué nos dice? O sea, la Constitución establece que los bolivianos y bolivianas tenemos derechos y garantías fundamentales que no pueden ser restringidos de ninguna forma, en ningún momento. Esa es la regla general. Y la Constitución nos dice también que solo excepcionalmente se pueden limitar esos derechos mediante un estado de excepción. Solamente en esos casos. Ahora, tenemos derechos como la libertad de locomoción, la libertad para poder trabajar, la libertad de expresión, entre otros más fundamentales que están referidos ahí en la Constitución. Estos derechos, a propósito de la pandemia, ¿ya?, se han violentado. Estamos en una cuarentena, no se permite trabajar, tenemos restaurantes cerrados. O sea, el derecho al trabajo, tenemos un estado de excepción de facto, así de sencillo, ¿ya? Esta ley de estados de excepción, de alguna manera,
reconduciría todo eso. Y creo que eso es muy importante. Esa restricción, esa limitación de estos derechos y garantías fundamentales no puede ser arbitraria, no puede ser a lo que quiera el Ejecutivo, al menos eso en el diseño constitucional. Eso tiene que ser equilibrado con los criterios y las facultades de la Asamblea Legislativa. Creo que ahí es muy importante, además de que si vemos legislación comparada, o sea, estas situaciones con leyes específicas están previstas en Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, sin ir más lejos, tienen leyes específicas. ¿Ya? Y dentro de la excepcionalidad están incluidas situaciones como de crisis sanitaria, como epidemias. Lo tiene también España, ¿no? Aunque ellos, al lado del estado de excepción, tienen el estado de alarma, ¿no? Pero forman parte de una misma institución jurídica, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que es un progreso en ese sentido, la ley de estados de excepción, y no hacen nada de lo que dicen, de lo que señalan y acusan para demeritar la ley, ¿no? De inconstitucional y demás, o sea, de que se desaparecían las bonos, nada que ver. O sea, la ley esta ley está tratando de resguardar los derechos y garantías constitucionales. Los bonos son harina de otro costal, que están reguladas por otras normas y demás, ¿no? ¿Que se le va a quitar atribuciones a la policía? De ninguna manera, ¿ya? Además de que la ley, inclusive en términos de sistemática jurídica, está bastante bien planteada, tiene una parte general y tiene capítulos específicos por los estados de excepcionalidad que habría según la causa. Una será si hay riesgo de seguridad externa, ¿no? Entonces funcionarán determinadas reglas. Si hay una situación de conmoción interna, entonces también ahí se aplicarán determinadas reglas específicas. Y en el caso de desastre natural, hace una conceptualización en la que como ingresa el tema de la crisis sanitaria y le da inclusive facultades bastante interesantes al Estado para que pueda desarrollar mejor su trabajo, que hay en la legislación comparada. Por ejemplo, en una situación de crisis sanitaria, ¿ya? El Estado, de acuerdo a esta ley, podría inclusive requerir, ¿ya?, insumos o materiales de emergencia, tomarlos y después pagar. Por decirles, si es que hubiese una empresa que tiene un stock de pruebas para el COVID, de acuerdo a esta ley, el Estado tendría la facultad de ir, tomar las pruebas, darlas a la población, utilizarlas y, bueno, después cancelar obviamente al propietario. Esa facultad la tiene. Creo que es importante eso, ¿no? A mí me causaba de alguna manera gracia todos los peros que le han puesto a la ley. Inclusive, el ex defensor Villena en una entrevista dijo, es tan grave esta ley, más o menos así, que vamos a interponer una acción ante la CIDH. Y yo dentro mío decía, pues que aplaudo que lo hagan, porque estoy absolutamente seguro y convencido que en cualquier escenario, ¿ya?, de derechos internacionales, de expertos de derecho internacional, que se remita esta ley para cuestionarla, van a aplaudirla, porque es un avance significativo dentro de la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Ahora, ¿por qué preocupa, parece, al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye en los estados de excepción por conmoción interna, ¿ya?, una regla que dice que los militares solo van a actuar en conmoción interna, disturbios civiles, para control de disturbios civiles, cuando se declare el estado de excepción. Y esto estaría obviamente vinculado a la necesidad de declarar el estado de excepción por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa. Esta regla parece tener miedo, a esta regla parece tenerle miedo la gente del Ejecutivo y parece estar acusando esto, pero es una regla absolutamente racional de una sociedad civilizada. Hace unas semanas atrás en los Estados Unidos había una discusión, ¿ya?, porque Trump, ante las convulsiones que se generaron en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, ¿ya?,
quiso sacar al ejército, ¿ya?, para controlar los disturbios civiles. Pero la ley de los Estados Unidos prohíbe que las Fuerzas Armadas operen en territorio de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están, por su doctrina, preparadas, condicionadas, mentalizadas, entrenadas para matar, para liquidar al enemigo, no para controlar disturbios civiles. ¿Ya? Ellos, ¿qué van a hacer? Con un arma no van a golpear, digamos, o disparan, pues, y matan. O sea, y en esos términos, las Fuerzas Armadas, ¿ya?, le han fallado al pueblo boliviano cada vez que han salido a controlar disturbios civiles y han causado masacres. ¿Ya? Y esta regla, de alguna manera, pone un freno, ¿ya?, a eso, organiza el Estado. Ok, en determinadas situaciones sí podrían controlar disturbios civiles, pero hay necesidad de declarar estado de excepción. Eso es racional, eso es civilizado. Eso no quiere decir, es cosa diferente, que los militares actúen, ¿ya?, colaborando a situaciones de defensa civil o otras situaciones análogas en las que ayudan, ¿ya?, en actividades que no son control de disturbios civiles. Y creo que esto es central y es muy importante, pero el momento que el gobierno hace razón de Estado en defender y cuestionar este punto, personalmente a mí me salta la duda y dice, ¿por qué este gobierno transitorio, ¿ya?, hace razón de Estado por este tema? ¿O es que acaso lo que está pensando es prorrogarse, ¿ya?, con el uso de la fuerza? Y teme de que esta reglita así tan básica, tan civilizada, ¿ya?, tan coherente en términos de derechos humanos, o sea, pueda ser un obstáculo. A mí me impresiona la defensa que han realizado, ¿no? Y bueno, peor todavía, es una defensa tan a ultranza que de repente han planteado una consulta previa de constitucionalidad que en términos de abogado no podían realizarla, porque la consulta previa la puede hacer el órgano que ha propuesto la norma. O sea, debería ser a la Asamblea Legislativa. No puede hacer el Ejecutivo. El momento que hace el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional debería decirle eso. Usted no tiene legitimidad procesal activa, lo que llamamos los abogados. O sea, no tiene derecho de preguntar. Después, si cree que es inconstitucional, podrá plantear una acción de inconstitucionalidad. Es parte de los enredos abogadiles que tenemos. Pero defiende a ultranza esa situación, ¿no? Eso es para mí una situación que marca cierta intencionalidad y personalmente me preocupa de forma enorme porque ratifica el talante autoritario, ¿ya?, antidemocrático del gobierno de Áñez. Y va a seguir ahondando, al parecer, en su actuar de facto, porque dentro de la legalidad, o sea, Eva Copa, el 4 de julio va a estar habilitada para poder promulgar. Y tendría que, promulgada la ley, tendría que publicarla, ¿ya?, pero la Gaceta Oficial está en manos del Ejecutivo. ¿Será que la publica? ¿O va a ser chicana ahí para no publicarla? Finalmente, tal vez se pueda publicar por otros medios, en la prensa, lo que fuera. ¿La va a cumplir? En 24 horas va a remitir. Además, esto también es una crítica medio absurda, ¿no? Dice, se van a caer todas las normas de la lucha contra la pandemia si no planteamos el estado de excepción. Bueno, no es tanto así. O sea, lo que está referido a derechos y garantías de las personas, lo que está referido a eso. Y además tienen la posibilidad de hacerlo coherentemente, ¿no? Aparte, y dicho sea de paso, uno de los que ha tenido más éxito en Latinoamérica en el control de la pandemia ha sido Uruguay. Uruguay no ha declarado, o Cuba también, pero no han declarado estado de excepción. Se han basado en cuarentenas que se han sido de alguna manera consensuadas con la sociedad civil.
sin necesidad de coerción. México ha actuado de igual forma, ¿no? Más bien el talante autoritario acá que se ha utilizado con multas y remultas, ¿ya? Y militares forzándonos, a diferencia, en Argentina los militares salían a repartir comida, aquí los militares han salido a repartirnos miedo en la pandemia, a meternos miedo. Entonces, hay que repensar eso. Creo que ahorita el gobierno de Áñez, inclusive en perspectiva electoral, debería repensar su posición tan autoritaria y tratar de comprender mejor a la gente. Y con esto cierro, ¿ya? Con eso termino en el tema de la pandemia. Creo que la equivocación es que no comprenden a la población boliviana. Aquí podíamos tener una cuarentena impecable, de hacer muy bien ejecutada, si se hubiese hecho en base a las estructuras sociales que tenemos, ¿ya? Que esa democracia horizontal que hay en las multitud de organizaciones, en los mercados, en las juntas de vecinos, en las fábricas, si se hacía por ese lado, le aseguro, no necesitábamos estado de excepción. Pero bueno, así de mal andamos, y aún estando así de mal, creo que no hay que perder el horizonte de seguir resguardando en todo lo que podamos el Estado de Derecho. Gracias, Rogelio. Yo rescato de tu intervención este punto, ¿no? Cuando uno ve una ley y tiene que analizarlo, le van a preguntar a los periodistas qué piensa esta ley. Yo, igual que tú, pensaba que el artículo 23 era la base de esta ley. El artículo 23 es fuertísimo. El inciso B dice que el gobierno puede utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales siempre y cuando sea indispensable para garantizar o proteger el derecho a la vida y la salud de las personas. El Estado deberá indemnizar luego esto, pero esto ya te está dando el parámetro para las clínicas. Yo, abogado de una clínica, digo, a ver, empiecen a preocuparse porque ya el gobierno tiene la potestad por decreto de decidir una nacionalización de todo el sistema de salud privado o de determinar los precios de la prestación del servicio de salud, que en verdad son exagerados en muchos departamentos del país. Cuando se colapsa el servicio de salud, entra un régimen mercantilista de algunas clínicas privadas que no es correcto. Entonces, creo que ese era el mensaje. Le han dado una fuerza muy grande al Ejecutivo para que pueda tomar todos los bienes, imponer todas las medidas para garantizar que el derecho a la salud sea protegido. Y sigo con el razonamiento que planteaba Erika. Me parece que estamos en este momento, en este debate, en esta confrontación. Era el momento oportuno, lo decías tú, era el tiempo político adecuado para sacar una ley que es tan fuerte como esta. En 10 años no la han hecho, ahora ¿por qué sacarla? Yo creo que ese era mi segundo titular. Ya las Fuerzas Armadas no van a poder salir si no hay una responsabilidad del gabinete para sacarlas, porque cada muerto, cada boliviano que muere por uso de armas de fuego ya va a tener una protección, me parece muy fuerte con esta ley, y los mismos militares y policías, una restricción de utilizar la fuerza. Creo que estamos entrando allá a nuestros últimos minutos del programa, que podemos entrar a conclusiones. Creo que este tema va a tener mucho debate, mucha discusión en esta semana. Le reitero, militares se va al Tribunal Constitucional, estados de excepción está en el Tribunal Constitucional. Va a haber un debate muy duro sobre el uso de los recursos públicos, pero creo que algo que le está interesando al pueblo boliviano en este momento, y tenemos que orientarlo, es sobre esta ley de estados de excepción. Yo siento que esto viene, cuando ustedes hablan en política del lado duro y del lado no tan duro, el lado más democrático de los derechos humanos, esto viene del lado democrático del MAS. Si hay un análisis que hacer cuando hablas con los actores políticos, este proyecto de ley tenía un apoyo de los sectores más democráticos dentro del MAS, así que tal vez vale la pena que se discute y que se lea en base a esa lectura. Creo que es una ley que no está pensada solamente para este gobierno de transición que terminaría en septiembre, está pensada para los próximos 5 años que pueda estar inclusive el MAS o otro partido en el gobierno. Es una ley que ya desarrolla la Constitución en una ganancia para los bolivianos. Creo que genera una serie de mecanismos que sí van a ir a fortalecer los derechos humanos de todos nosotros y el derecho, que me parece que es básico, de la protesta, no solamente en redes sociales, sino en las calles. Hay un antecedente, con eso termino, del Tribunal Constitucional alemán que se ha pronunciado este mes,
en relación a la protesta social, al derecho que tenemos de protestar con las debidas medidas de distanciamiento social, pero ya incluso en Alemania se ha planteado ese debate de que en estos tiempos de pandemia no podemos tener la voz embargada o solamente discutir en redes sociales. Creo que vamos a tener que convivir con esto, y la situación de normalidad que buscamos todos requiere un amplio compromiso de la población y de nosotros, los que tenemos que dar opinión y dar orientación. Erika, tenemos ya nuestros últimos 15 minutos. Si te parece, te damos unos 5 minutos para tus conclusiones finales, y ya luego Rogelio, y ya terminamos de cerrar el programa. Muchas gracias por sus aportes muy interesantes ahora. Muchísimas gracias, Iván. Yo quiero subrayar un tema. Es evidente que todos los bolivianos y todas las organizaciones sociales y todos los gobernantes debemos tener el horizonte del Estado de Derecho como un horizonte deseable y a conseguir y a construir. Y para construir las bases de un Estado de Derecho, que hay algunos sectores que no lo reconocen como algo genuino de la sociedad boliviana, ¿ya? Lo hemos escuchado varias veces. Creo que no podríamos compararnos con la situación que se vive en Uruguay, que es uno de los países más institucionalizados, y que independientemente de qué gobierno o no gobierno esté cualquier corriente, ellos establecen, tienen una cultura política donde el bloqueo en todos los sentidos de la palabra y el derecho a la protesta no puede evitar la locomoción. Nosotros tenemos una cultura política del conflicto tremendamente tóxica y que rebasa los límites del respeto a los derechos humanos de los terceros. Hemos exaltado demasiado, creo que deberíamos hacer un pacto boliviano, un pacto a futuro de, primero, esta ley debería ser un producto de un gran pacto de consenso para el próximo gobierno. Ana María Romero decía, de Campero decía, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay otras cosas que no se deben hacer. Y en este momento esta ley debería constituirse en un referente para un gran pacto de no conflictividad hacia futuro. Y comprometer también a las organizaciones sociales en los límites de realmente de una protesta cuando se trata de convulsiones. Estamos muy acostumbrados, y el MAS ha hecho en su momento más grave, ha hecho del enfrentamiento de la sociedad versus la sociedad un modus operandi. Si vemos todos y cada uno de los conflictos que hemos enfrentado, no eran las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales las que estaban al frente. Primero, en el caso del Chaparina, eran las organizaciones de los interculturales contra las organizaciones de tierras bajas. Cuando vemos los conflictos en Cochabamba, eran los cocaleros que invadían la ciudad y exacerbaban los demonios de una sociedad que recurre a la violencia extrema, motivada por estos problemas de clivajes del campo a la ciudad. Estamos en lógicas binarias, en lógicas tremendamente perversas y tóxicas que debemos trabajarlas en una educación pedagógica. Respecto a la pandemia, estoy de acuerdo. Han habido sectores que han negado la pandemia, han desinformado a la gente aprovechándose de las propias limitaciones de información que tenía la gente y de la fe que les tienen a sus dirigentes. Y eso lo estamos viendo hoy día. Estamos pagando un alto precio, y particularmente el trópico de Cochabamba está pagando un alto precio precisamente por esa negación. Cuando se hace esta negación, también se está violentando los derechos a la vida. Estoy de acuerdo con que la detención preventiva, el abuso de poder, esta militarización excesiva está reviviendo y se ha convertido en un recurso ordinario, no extraordinario, y eso desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos casos hemos tenido de detención preventiva de hasta de 10 años o 8 años? En este caso, el caso, por ejemplo, del separatismo, el problema contra Santa Cruz. Al final allanaron sus problemas sobre la base de acuerdos económicos con las élites cruceñas, que tienen un poder determinado y además se han imbricado con el poder Colla, que también tiene intereses en la agroindustria. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente: hagamos que la pandemia tenga un convenio. Ese convenio, ese artículo 23, es muy saludable y podría ser una ley expresa y que apoye el tema de la pandemia, pero no contaminarlo con este problema que ya está contaminado de por sí y ha generado tanta crispación, así como la candidatura de la señora presidenta. Ha generado la crispación se va a acrecentar con este tema de los ascensos. Están queriendo jochar, como se dice en el Oriente, a las Fuerzas Armadas,
y poner a prueba los propios problemas que pueden tener internamente, toda vez de que tenemos unas Fuerzas Armadas que 14 años han estado bebiendo también del adoctrinamiento, de un adoctrinamiento determinado, ideologizado, que no funcionó en noviembre, no funcionó y generó un gran conflicto entre un resentimiento entre el MAS y el ala militarista del MAS y el ARA y el propio, las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que hoy día estamos en una sociedad dividida, altamente dividida, que consume la información y los relatos de uno y otro lado. Y al confundir los relatos de uno y otro lado, no hay condiciones para discernimiento racional. La verdad y lo justo está confinado y arrinconado frente a los relatos de uno y otro lado. Entonces, lo más justo en este momento es de que se separen estas situaciones, que legalmente puede hacerlo el legislativo y el propio ejecutivo, y se empiecen nuevamente, comencemos a ver a Eva Copa y a la presidenta promulgando leyes para bien del país en función de ese futuro inmediato que no es auspicioso para los bolivianos, y prevaleciendo ante todo la salud. Y no hay la dicotomía elecciones o salud, no creo que haya eso. Y quizás si las cosas se ponen mal y el pico se malogra la situación como está sucediendo en el trópico y en otros departamentos, podrá haber la flexibilidad, porque la ley no está en piedra, para poder postergar unas 2 o 3 semanas. Pero en este momento lo más importante es generar certidumbre, y el único campo de resolución y abrir la puerta a resolución de los conflictos es saber conjurar la crisis económica, la crisis de salud y la crisis política. Y la crisis política no se ha de resolver con solo las elecciones, sino con una disponibilidad de los actores a romper la lógica amigo-enemigo y de destrucción del adversario. Y una lógica de responsabilidad social de los dirigentes, que deben saber que los derechos de ellos empiezan donde los derechos y la libertad de otros comienzan. Entonces, es otro elemento que hay que tratar de inculcar y cambiar la mentalidad de las élites sindicales y dirigenciales a la hora de establecer su lógica de enfrentamiento permanente hacia el Estado. Muchas gracias, Erika. Siempre tu aporte constructivo, y por eso vamos a seguir invitándote a nuestro programa. Poco para dar una información al público, pues estamos volviendo en un tercer ciclo. 2/3 se difunde en vivo a esta hora por las redes sociales de Oxígeno para lograr una mayor participación de los amigos que nos siguen. Hay varias preguntas, consultas, comentarios que pueden hacerlas desde las páginas de Oxígeno, y a partir de las 12 en Herbol. Esa es la transmisión en diferido, pero desde la mañana, desde las 9, todos los sábados, pueden seguirnos y hacer todas las consultas que quieran. Tenemos buenos comentarios de la gente que nos sigue. Estimado Rogelio, por favor, tus conclusiones. Te pido unos 5 minutos para que podamos ir cerrando el programa. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Yo me voy a despedir. Gracias, Erika. Bien, creo que hay cosas que podemos pedirle a los políticos y hay cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Hay algo que creo que los políticos, o sea, deberían de alguna forma tratar, es muy difícil hacerlo para ellos, está visto ya, de despojarse un poquito de esos intereses egoístas, ¿no? Tenemos como 2 meses y un poquito más para llegar a las elecciones. Creo que no es demasiado pedirles a los políticos, ejecutivo, asamblea legislativa, ¿no?, que armen una agenda pequeñita, chiquita, a la línea de la transición, y traten de coordinar. No se enfrenten, porque en ese enfrentamiento tal vez ellos están pensando que están ganando uno u otro voto. Los que lo estamos padeciendo somos los que estamos aquí de a pie, tratando de trabajar y vivir. Entonces, creo que sería importante que dieran esa señal de cordura y de desprendimiento. Inclusive sería probablemente beneficioso para que ellos mismos puedan tener algún rédito político. Sin lugar a duda van a calcular eso, pero sería importante. Y también creo que es necesario pedirle a los políticos y a los opinadores, a estas voces públicas, ¿no?, que se trate de dejar las palabras de odio, el discurso de odio. Erika hacía referencia
¿ya? Algo que es altamente preocupante, pero que muchas veces se soslaya, ¿ya? Y es esa fractura que existe en nuestra sociedad, que es grave, no se la está viendo, pero puede ser catastrófico para el futuro de nuestro país. Y lo que se hace en medio de asumir posiciones partidarias de extremas, ¿no? Ha sido en los últimos meses, tal vez el último año inclusive, pan de cada día, el discurso de odio, ¿no? Y ese odio desemboca en racismo, clasismo, en posiciones antagónicas, que ni siquiera ya son partidarias, sino que están ahí metidas en la sociedad misma, ¿no? Que tratan de disimularse, de decir que no existen, pero están ahí, ¿ya? Por eso, o sea, nuestros políticos deberían tratar de llevar el barco de nuestra sociedad hasta el 6 de septiembre. Creo que eso es mínimamente lo que debemos reclamar, llevar la fiesta en paz o relativa paz hasta ahí. Que coordinen, pues, si es que hay, no es mandar la ley nomás, si está haciendo en el tema de créditos, establecer puentes, para eso son los políticos dialogan, ¿no? Pero nuestros políticos no parecen políticos, no hay diálogo. Aún los más enfrentados posiciones, si en el ámbito político pueden encontrar algún diálogo. Y creo que sería importante que lo hagan en los próximos 2 meses y algo más, ¿no? Con miras y perspectivas ¿a qué? A que el 6 de septiembre no va a ser el fin, ¿ya? De los problemas o la crisis, ¿no? Sino puede ser la continuidad de la crisis o la oportunidad de ir construyendo soluciones. Y eso no implica las posiciones simplemente de un partido político. Los políticos tienen que ver la sociedad boliviana, lo que somos en realidad, con todos nuestros matices, nuestros luces y sombras, ¿ya? Y en función de lo que somos, para tratar de construir o reconstruir lo que fuera, pero no solamente desde políticas o desde posiciones partidarias que están divorciadas de la realidad social, sino desde lo sencillo, cotidiano, que vive cada uno de los bolivianos y bolivianas. Ese es el reto que tenemos para posterior del 6 de septiembre. Y esperemos, y hagamos votos y esfuerzos para que efectivamente el 6 de septiembre tengamos elecciones y podamos salir de este momento tan complicado y difícil para los bolivianos y bolivianas. Gracias, Rogelio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones, por su participación, y al público que nos ha seguido y a la gente que nos va a escuchar en Herbol. Muchas gracias. El próximo sábado queremos hablar sobre el golpe y el fraude. Va a estar interesante. Les agradecemos por su atención y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, hasta luego.